Es la misa del día, la misa de Navidad, la tercera misa. Lectura del apóstol San Pablo a los Hebreos. Dios en otro tiempo habló a nuestros padres diversas veces y de muchas maneras por los profetas. Últimamente en nuestros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los siglos, el cual, como sea resplandor de su gloria e imagen de su naturaleza, y como sostenga todas las cosas con su poderosa palabra, después de purificarnos de los pecados, está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, tanto más excelente que los ángeles, cuanto heredó más aventajado nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, tú eres mi hijo, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré su padre, y él será mi hijo. Y otra vez, al introducir a su primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. De los ángeles dice la Escritura, Dios hace a sus ángeles espíritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, permanecerá para siempre. Cetro justo es el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por esto, oh Dios, el Dios y Padre tuyo te ungió con óleo de alegría, con preferencia a tus hermanos, tus compañeros. Y en otro lugar, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra, y obra de tus manos son los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos como el vestido envejecerán, y los mudarás como un manto, y mudados quedarán. Mas tú eres el mismo, y tus años no fenecerán. Continuación del Santo Evangelio, Inicio del Santo Evangelio según San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba desde el principio en Dios. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada se hizo de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no le comprendieron. Hubo un hombre enviado de Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, a dar testimonio de la luz, a fin de que por él todos creyesen. No era la luz, sino para dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, mas el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, dióles poder de llegar a ser hijos de Dios, los cuales no nacen de la sangre, ni de la concupiscencia de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos celebrando esta bellísima fiesta del nacimiento de nuestro Señor, y el Evangelio, tanto el Evangelio de hoy como la epístola, nos hablan de que este niño es Dios, ¿verdad?, de su divinidad. Aquí hay dos aspectos que parecieran contradictorios, porque este niño frágil es un hombre, es un pequeño niño, y al mismo tiempo es ese Dios eterno, todopoderoso, inmenso, infinito. Es algo que pareciera que no se puede conciliar, ¿verdad? En esta realidad
del niño Jesús. Así que consideremos que Dios es primero Dios, ¿verdad? Es primero el Creador, como dice el Evangelio, es por quien todo fue hecho y por el cual todo existe. Todo lo que hay existe por su poder, por su palabra, Y este niño es la condescendencia de Dios, es decir, que Dios, por amor nuestro, por compasión por la humanidad caída, compasión por los pecadores, se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y ahora es dos cosas al mismo tiempo, Dios y hombre, ¿verdad? Ahí está un misterio de la encarnación, el misterio de la encarnación. Pero la divinidad de Dios pues es para nosotros tan inaccesible, tan incomprensible, y también que pues nos puede intimidar la grandeza de Dios, que Dios muestra su bondad, su condescendencia haciéndose un hombre, haciéndose un niño, que para que inspirarnos la confianza, para que comprendamos que no debemos temerle porque sí nos ama y que quiere ayudarnos. Y esa, pues decirlo así, Dios se adapta a nosotros y se acerca a nosotros para hacernos con cosas sencillas. Tenemos valores divinos, ¿verdad? Cosas, por ejemplo, aquellos que fueron a ver al niño Jesús el día de Navidad, los pastores, aquellos que lo pudieron abrazar, que lo pudieron tocar, pues tuvieron acceso a Dios, ¿verdad? Entonces, y todos los actos de este niño eran de Dios, eran actos divinos, ¿verdad? Cuando Jesús hacía algo, lo que fuera, pues eran actos divinos, y cuando él hablaba, pues era palabra de Dios, aunque usara palabras humanas, aunque usara expresiones humanas, aunque usara una lengua humana, eras la palabra de Dios. Por eso de ahí la importancia de la enseñanza que Jesucristo dejó en esta tierra, que está contenida no solo en las Escrituras, como pretenden los protestantes, sino también en todas esas enseñanzas que no fueron consignadas por escrito, que es la tradición de la Iglesia, ¿verdad? Y esa tradición, pues, en realidad engloba todo lo que no está en la Escritura y también la Escritura, ¿verdad? Finalmente la Escritura Sagrada es una parte de la tradición que la Iglesia nos ha transmitido desde esa época hasta nuestra época de una manera pues íntegra, sin modificación, sin alguna novedad, simplemente cada vez de una manera mejor explicada. Ese es el trabajo que ha hecho la Iglesia durante 20 siglos, de explicarnos cada vez mejor lo que Jesús nos dijo finalmente. Entonces hay una explicitación en la Iglesia que no es una transformación, es siempre lo mismo, pero mejor explicado. Mientras que los cambios que se introdujeron en el Concilio Vaticano II no es una mejor explicación de lo que Jesús, de lo que la Iglesia lo que la tradición nos transmite, sino que es algo nuevo, algo que incluso cambia lo que antes se decía, lo que antes se pensaba, y cambia lo que Jesucristo dijo. Entonces ya no es la tradición, ya no es parte de la Iglesia, es algo nuevo, algo humano, completamente humano, que no tiene nada que ver con Dios. Entonces, si el Papa Francisco quiere cambiar el Evangelio, quiere cambiar la enseñanza de nuestro Señor, pues ya no estamos saliendo del terreno divino y estamos en lo humano, incluso no solo en lo humano, porque lo humano Dios lo hizo, pero lo humano pecaminoso, lo que sale de la ley de Dios, de la voluntad de Dios, de la enseñanza de Dios. Entonces es una terrible aventura esa, la de lanzarse
a reinterpretar o a cambiar la palabra de nuestro Señor. Tengamos presente que Dios y la criatura no hay comparación, no se puede hacer comparación entre Dios y la criatura. Debemos aceptar nuestra pequeña medida de criaturas y someternos a nuestro Dios. Entonces, en un mundo humanista, en un mundo materialista, el hombre adquiere dimensiones desproporcionadas. O sea, ya Dios no cuenta, es un absurdo que Dios no cuente en la vida de los hombres. Es Él el que nos dio no solo la creación, como dice el Evangelio de hoy, sino que también nos da la existencia, nos mantiene en la existencia. Entonces debemos seguir adorando a Dios porque nos está dando la existencia. Si Dios quitara su mano, nosotros caeríamos en la nada, seríamos aniquilados. Entonces, ¿cómo es posible que alguien esté en la mano de Dios y que lo esté ofendiendo, que lo esté ignorando, que lo esté tratando mal? ¿Cómo es posible? Esa no solo es una cuestión de gratitud, sino una cuestión de sensatez, de estar bien con Dios, porque es nuestro Creador. Y el hecho que Dios haya sido tan condescendiente con nosotros, no significa que Dios está sometido a nosotros. No significa que nosotros mandamos, que nosotros hacemos lo que queremos. No, en realidad eso significa simplemente que Dios nos ama y que Dios nos quiere hacer felices, que nos quiere dar todo, pero Él nos da los medios que debemos aceptar. Esos medios que Él nos dio, que es primero la recepción de su enseñanza, y eso se llama pues la revelación, la tradición, por medio de la fe, que es una virtud que Dios nos da para poder comprender en cierta medida y aceptar y estar en contacto con su verdad. Es la virtud de la fe. Es como la puerta por la cual entramos en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Por eso el Evangelio de hoy dice que muchos no lo recibieron, es porque no creyeron, y aquel que no cree pues no tiene acceso a la iglesia, no tiene acceso a los bienes de la iglesia, a todos los bienes sin excepción, los mandamientos, los sacramentos, la Santa Misa, etcétera. Entonces la fe es la puerta de entrada a la iglesia y a la filiación divina. Somos hijos de Dios porque creemos en Él. Entonces nosotros no imponemos a Jesús la manera y las leyes de cómo debemos recibirlo, de cómo debemos hacer su voluntad. Y ese sometimiento es muy benéfico para nosotros, ¿verdad? Así como el Verbo se sometió al Padre y se hizo hombre y se sometió al Padre, fue obediente, el Verbo fue obediente en la cruz, fue obediente en toda su obra. Así Él siendo Dios, con más razón nosotros, ¿verdad? Y Dios, a pesar de su grandeza, de su omnipotencia, en sus actos es humilde, tiene una actitud humilde porque se muestra demasiado bueno con nosotros, ¿verdad? Hacerse hombre. Hay teólogos que dicen que el motivo real de la rebelión de Satanás, de Luzbel, fue que cuando supieron que Dios iba a ser hombre y ellos no querían adorar un hombre porque eran ángeles, y ese orgullo de sentirse superiores los perdió, y eso fue la razón por la que se rebelaron. Bueno, eso es una opinión de algunos teólogos, pero
En realidad, esa rebelión de Satanás, pues sí es una rebelión de orgullo, ¿verdad? Y esa rebelión se puede renovar, y de hecho se está renovando en el hombre, porque el hombre es una criatura excelente. Después de los ángeles, es la criatura más perfecta en la creación. Si vemos el reino animal, después el reino vegetal, después vemos el reino mineral, o el reino de las cosas inanimadas, pues es el hombre que está arriba de todo, ¿verdad? Y eso es cierto, pero no debe cortarse de Dios. El hombre debe estar sometido a Dios. Y ahí está precisamente el error del liberalismo. El liberalismo quiere que el hombre sea el rey de la creación, que sea el que hace y deshace de todo, pero no quiere estar sometido a algo superior. Y ahí está el problema del liberalismo. Por eso es un error muy grave, porque tiene un aspecto de verdad. Sí, realmente el hombre Dios lo hizo para que sea el rey de la creación, se puede decir, pero él mismo debe estar sometido a Dios. Si no, va a caer en el mismo error de Luzbel, que no quiso someterse, ¿verdad? Porque Luzbel, Dios lo hizo el ángel más bello, más inteligente y más poderoso de los ángeles, pero eso hizo, él en lugar de someterse a Dios, quiso hacer algo aparte, ¿verdad? Y ese es el error del humanismo también, el humanismo moderno, que el hombre quiere hacer algo aparte, quiere ser feliz, quiere hacer todas las cosas sin Dios, sin obediencia, sin someterse, sin aceptar la ley de Dios, las condiciones de Dios. Y Dios nos podía salvar del pecado original de otras maneras, o sea, Él podía habernos salvado, perdonado de otra manera, pero Él decidió hacerlo así. Es el orden actual de la salvación, es ese: Jesucristo hecho hombre, la intercesión mediadora de la Virgen María, la intercesión universal de la Virgen, la mediación de la Virgen María, la unicidad de la Iglesia Católica como único medio de salvación, con todos los medios que la Iglesia tiene para salvarnos. Esa es la ley actual, y no podemos salir de esa ley. No podemos salvarnos fuera de esa ley. No podemos ser buenos fuera de esa ley. Entonces, aquellas personas que se sienten un poco suficientes, a veces los mismos católicos están contaminados de esa mentalidad liberal y piensan que ellos pueden hacer y deshacer, y no son conscientes de toda el orden cristiano, ¿verdad? El orden que Jesucristo vino a traer, y ese orden hay que aceptarlo. No podemos tomar y dejar. Ahora vamos a decidir que ya las mujeres pueden ser sacerdotes, o vamos a cambiar que ya los hombres, los matrimonios se pueden disolver. Eso se está saliendo de la ley de Dios. Está saliendo del orden cristiano, del orden de la Iglesia, y eso pues es el inicio de la perdición para esas personas que quieren renunciar a la ley del orden actual de la salvación. No hay otro orden, hay que aceptarlo como es. Ciertamente en ciertas cosas Dios nos da una cierta libertad, claro está, pero hay ciertas leyes que no podemos prescindir de ellas, y hay que tener la humildad de someterse, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la ley de la Iglesia, la enseñanza de la Iglesia, el magisterio tradicional, no el magisterio inventado o en rebelión con la enseñanza de Jesucristo. Ese magisterio no es el de la Iglesia Católica, es el de otra iglesia nueva que se llama Iglesia Conciliar, y no es católica. Entonces hay que tener conciencia de eso, porque si no uno mezcla. Hay mucha gente que no ve la diferencia entre la Iglesia Conciliar y la Iglesia Católica.
Y ese equívoco hace que muchos no saben qué hacer o lo hacen mal porque mezclan. Y es el gran drama de muchos católicos hoy, que tal vez son sinceros, que están en la iglesia oficial, que van a la misa nueva y que son gente que a lo mejor busca a Dios sinceramente, que están bien intencionados, pero que no saben hacer la diferencia entre la nueva enseñanza del Concilio Vaticano II y la enseñanza tradicional. Porque esa enseñanza del Concilio Vaticano II es una falsificación, se introduce una nueva doctrina con las apariencias de la doctrina tradicional o con las apariencias de catolicismo, y es un engaño mucho más difícil de evitar, ¿verdad? Hay personas que no se dan cuenta de que hay una crisis en la iglesia y que ahorita estamos entre dos iglesias y hay que escoger, pero hay quienes no saben eso y entonces están por un lado beben cosas que les hacen daño a sus almas, enseñanzas o de las nuevas directivas de la iglesia conciliar, y esa gente muchas veces se debilita en su fe o comete errores o incluso pierde la fe porque lo que le dicen hoy en la iglesia los desorienta. Y ya la enseñanza verdadera, la enseñanza que viene de Jesucristo, que viene por la iglesia, esa enseñanza ya está como oscurecida y cada vez más, porque la iglesia conciliar y tiende a reemplazar la iglesia tradicional. Llegará un momento en que esto va a ser mucho más grave, ya de por sí es muy grave, pero esto tiende de por sí a crecer, ¿verdad? Es como un cáncer que tiende a crecer, siempre crecer. Y así que las personas que no tienen la gracia de comprender lo que está pasando, pues hay que rezar por ellas para que Dios los ilumine, para que Dios les haga comprender esto. Es difícil que lo comprendan. Y nosotros que tenemos la gracia de ver, porque hemos tenido tal vez una familia, pues nuestros padres eran tradicionales, nuestros padres nos educaron todavía en la buena doctrina, o que tuvimos un sacerdote que nos orientó, o tuvimos un libro que nos despertó y que Dios nos hizo la gracia de comprender lo que está pasando hoy en la iglesia, etcétera. Pues es una gracia de Dios muy grande y debemos ser conscientes de que somos hijos privilegiados. Aquellos que estamos en la tradición somos hijos privilegiados de Dios. Así que nosotros que recibimos más, pues Dios nos pedirá más, y no se justifica que un tradicionalista haga o diga ciertas cosas que no son coherentes con lo que piensa. Debemos liberarnos de muchas taras que vienen de este mundo, porque nosotros venimos de este mundo y de alguna manera estamos contaminados de algo, ¿verdad? Hay personas que no digo que no crean en nuestra fe, pero a veces hay detalles que se les escapa o que muestran un poquito de espíritu liberal, que muestran un poquito de espíritu racionalista, poco materialistas. A veces le damos preferencia a las cosas materiales sobre las cosas espirituales. A veces no nos damos bien cuenta, pero pues estamos contaminados del espíritu materialista, del espíritu democrático. La Iglesia no es una sociedad democrática, contrariamente al Concilio Vaticano II, que quiso introducir la democracia. No, Jesucristo hizo una sociedad jerárquica, monárquica, y no es una iglesia democrática. Así que en la iglesia hay una estructura que se debe respetar, hay jerarquía, hay autoridad. Hoy hay gente que apenas uno le habla de autoridad y piensa que ya es tiranía. ¿Por qué?
porque son democráticos, tienen esa mentalidad democrática. En México siempre antes fue una sociedad monárquica, una sociedad que el mexicano no quería de la democracia hasta principios del siglo XX. El mexicano estaba contra la democracia, el pueblo, pero con este endoctrinamiento del Estado, de la escuela laica, actualmente ya el mexicano se ha vuelto democrático. El pueblo mexicano ya juzga con criterios democráticos. Entonces dicen, no, es que ustedes están mal porque son pocos, pero nosotros estamos bien porque somos muchos. Entonces esa mentalidad de pensar en cantidad, en la cantidad humana, pero es que el hombre no es porque somos muchos que tenemos la razón. Y la distribución de las gracias que Jesucristo nos vino a traer se distribuye de una manera jerárquica. Es así que normalmente debería ser el Papa, debería ser por los obispos, debería ser por los sacerdotes, que las gracias de Dios se distribuyen. Ahora estamos viviendo una situación particular de crisis, pero en lo poco que queda debemos tener ese sentido de todos modos de ser jerárquicos, ¿verdad? Por ejemplo, en un hogar hay una jerarquía también, en un hogar el padre de familia, los papás, y después están los hijos, y deben obedecer, y deben, etcétera, ¿verdad? Hay una jerarquía ya en la estructura familiar, y también en la iglesia, ¿verdad? Entonces eso es así, ¿verdad? Por ejemplo, si un sacerdote está enseñando el catecismo, un niño no se va a levantar y le dice, no, pues yo opino que esto yo no acepto esto porque yo opino otra cosa, ¿no? No es así, la iglesia no es así, la enseñanza de la iglesia se acepta como es. ¿Por qué? Porque en el fondo no es una enseñanza humana, esta viene de Dios, y Dios no se puede equivocar en nada. Eso es algo absoluto, por eso la noción de la fe es tan estricta, porque Dios no se puede equivocar. Y si hay una verdad de la fe en la cual Dios se equivoca, quiere decir que simplemente que Él no es Dios. Así es, y no es algo tiránico, no es algo que es exagerado, no, es normal, porque Dios es infalible. Y ciertamente lo que Dios nos enseñó a veces no lo entendemos bien o necesita explicación, a veces no hay que tomarlo así tan al pie de la letra, a veces nuestro Señor hablaba en parábolas, a veces de una manera figurada, pero eso necesita una explicación, y es la iglesia que es el instrumento habitual por el cual Dios nos explica la escritura y lo que es un poquito difícil de comprender en la enseñanza de la tradición. Entonces, si nosotros nos sometemos a todo este orden cristiano, entonces nosotros vamos a poder acceder a todos los bienes que Jesús nos vino a traer, y el más grande de todos es la posesión de su divinidad, porque nosotros nos hacemos hijos de Dios, pero también en el cielo vamos a poseer también nuestra herencia. Cuando se habla de la herencia, somos herederos del reino de los cielos. Pues ¿cuál es la herencia principal? Pues es que vamos a poseer a Dios. Dios va a ser nuestro. Es la mayor felicidad de los santos, de los ángeles que están en posesión de Dios. Ven a Dios, y es lo que les puede producir más grande felicidad. Así que nuestra felicidad en el cielo, ciertamente hay lo que llaman los teólogos la gloria accidental. ¿Qué será esa gloria accidental? Es todo lo que pues nuestras personas que queremos, toda la alegría que vendrá de la posesión de las cosas creadas,
que Dios nos dará también en el cielo, pero es algo accidental, como dice, gloria accidental, y después está la gloria esencial, que es la felicidad que viene de Dios mismo. O sea, que Dios se va a unir a nuestra alma. Es como cuando yo toco a una persona, le toco en la mano y es un contacto físico. Entonces, nosotros vamos a tener un contacto físico con Dios y no podemos comprender eso. Si lo tuviéramos en esta vida, moriríamos, porque no se puede, como decía, dice la Escritura, no se puede ver a Dios y vivir, porque el cuerpo no resiste tanta felicidad, tanta belleza, tanta grandeza, el cuerpo no lo resiste. Y si tuviéramos esa alegría en esta vida, moriríamos. Pero en el cielo Dios nos dará una gracia especial para mantenernos en la existencia a pesar de esa posesión de Dios. Y esa es la felicidad, la gloria esencial, lo que hace la gran felicidad de los santos es esa. Y la gloria accidental pues es mucho menor, aunque será grandísima para lo que nosotros comprendemos hoy. Pues qué grande belleza estar en compañía de los santos, en compañía de la Santísima Virgen, en compañía de, pues en el cielo. Qué grandísima felicidad. Pues eso es la gloria accidental. ¿Qué será el hecho de ver a Dios, de estar unidos físicamente a Dios, en contacto con Dios? Pero ese contacto ya se inicia en esta vida, pues cuando tenemos la gracia de Dios, pero no la comprendemos, no la percibimos bien, pero sí, ya una persona que está en gracia de Dios ya está unida a Dios, una persona que tiene la virtud de la fe, ya está en contacto con Dios, porque la fe es creer en Dios, y Dios está presente en un alma que cree. Es el que nos ayuda a creer, el que nos hace comprender muchas cosas. Entonces una persona que tiene la fe ya está en contacto con Dios, pero no es el contacto de la gloria del cielo, de la beatitud, todavía no. Así que pues tengamos esa sumisión al orden cristiano, ¿verdad? Curiosamente hoy se habla del nuevo orden mundial, pero esas expresiones son un reflejo al opuesto del orden cristiano, ¿verdad? Y lo que es los enemigos de Dios, la masonería, quieren hacer un orden que está fuera del orden cristiano. Y por eso inventaron esa expresión, nuevo orden mundial. ¿Pero por qué? Porque ya no es el orden cristiano, es un orden anticristiano. Ese es el nuevo orden mundial. Y curiosamente, esa expresión se usó cuando se promulgó la nueva misa. ¿Es casualidad o no lo es? Pero se usó el nuevo orden de la misa. Se expresó curiosamente esa expresión, y fue el masón Bugnini que hizo esa reforma, ¿verdad? Entonces yo pienso que no es por casualidad que usó esa misma expresión, ¿verdad? Pero nosotros nos sometemos al orden cristiano, al orden que vino a traer Jesucristo. Y para participar en ese orden, pues hay que seguir la vida de Jesucristo, ¿verdad? Se hizo hombre. ¿Qué hizo Jesucristo? Pues todo lo que hizo, vivió, cómo vivió, cómo sufrió, todo lo que pasó en Jesucristo se debe reproducir en el alma de los cristianos. No exactamente de la misma manera, pero de una manera semejante, ¿verdad? Si Jesucristo nos enseñó a llevar la cruz, pues nosotros debemos llevar la cruz para poder participar con Él en la resurrección. Y si nosotros participamos del ejemplo de Jesucristo, imitamos su vida, su ejemplo, todo lo que Él hizo, nosotros vamos a participar también de su resurrección. Así que cuando vemos a Jesucristo, meditamos en Jesucristo resucitado, Jesucristo que por ejemplo iba a ver a los apóstoles y tenía un cuerpo sutil que atravesaba las puertas sin tener que abrirlas, pues los cuerpos de los
de los santos van a ser así. Van a ser también como el de Jesucristo, cuerpos sutiles, espiritualizados. Ya no pueden sufrir, ya no pueden morir. Eso es lo que nos espera si nos sometemos al orden cristiano. Entonces hay que tener esa preocupación constante de seguir la vía que Jesucristo nos marcó por medio de su iglesia, porque fuera de la iglesia no hay salvación, y esa es el orden que Jesucristo quiso. Jesucristo quiso que esa distribución de sus dones, de sus gracias, de los bienes de la iglesia, sea por medio de su iglesia católica. No una iglesia falsificada, no una iglesia desfigurada, no es esa la iglesia católica, ¿verdad? Si muchos en la historia han inventado con el pretexto de ser cristianos, han inventado nuevas iglesias, pero eso es una falsificación, no tiene valor, ¿verdad? Y nosotros no vamos a seguir eso, porque el que lo hace conscientemente, pues está por anticipado, está condenado por Dios. Así que no es soberbia, eso no está fundado en nuestra excelencia personal. No, es que la iglesia Jesús la fundó, no es nuestra opinión, no es nuestra voluntad, no es nuestra ley, es que Jesucristo lo decidió así. Entonces hay que someterse a esa ley y a esa verdad. La verdad es de Jesucristo la que nos salvará, la que nos hará libres de la verdadera libertad. Entonces meditemos en este bello misterio del nacimiento de nuestro Señor, cómo Dios se abaja tanto al punto de hacerse un niño frágil, un niño que tiene frío, un niño que sufre ya desde pequeño, que está sometido a los cuidados de la Santísima Virgen y de San José, que tiene necesidad de que San José y la Virgen lo salven de la persecución de Herodes, un niño indefenso. Qué ejemplo de bondad que Dios nos da con su encarnación, ¿verdad? Para tocar nuestro corazón y para que nosotros le tengamos confianza. Sí, es el Dios Todopoderoso, pero no quiere que le tengamos miedo. Él nos ama y Él se adapta a nuestra pequeñez y nos dio también a su madre para que incluso ella sirva de intermediario en aquello que nosotros tal vez no nos atrevemos a recurrir a Él porque pues nos da vergüenza, porque somos criaturas y Él es Dios. Entonces Dios hizo intermediarios, muchos intermediarios para facilitarnos las cosas. La iglesia es un intermediario, la Virgen María es una intermediaria, los santos, y así todo, ¿verdad? En toda la sociedad cristiana es una serie de intermediarios. Hasta los papás pueden ser intermediarios con sus hijos, ¿verdad? O un buen amigo que hace un favor a otro amigo es un intermediario tal vez de la misericordia de Dios. Entonces ese es el orden cristiano y que todo eso es lo que nos pone en contacto con Dios, con la divinidad. Pero hay que someterse a esa ley cristiana, pero no la ley deformada que es una falsificación de la iglesia, ¿verdad? Y también insisto en el aspecto de la prudencia cristiana, que también entra dentro del orden cristiano, porque Dios quiere que hagamos las cosas de una cierta manera que se llama prudencia cristiana, ¿verdad? Entonces no podemos tampoco hacer actos que son equívocos o actos que pueden desorientar al prójimo o que son una manera de comprometerse con el enemigo. Y esa es el acuerdismo a todos esos tradicionalistas que no bien conscientes de la vocación que Dios nos da, la gracia que Dios nos da de estar en la tradición, entonces quieren pactizar con los enemigos de la religión, de nuestra religión, y hacer actos que son imprudentes
y que en el fondo es una manera de tentar a Dios, porque Dios no está obligado siempre de actuar de una manera extraordinaria. Él ya constituyó al mundo, la iglesia, con ciertas leyes, y hay que respetar esas leyes. Normalmente son la vía ordinaria para salvarse. Ciertamente Dios puede de vez en cuando hacer algo extraordinario, un milagro, una cosa fuera del ordinario, ¿verdad? Pero Dios no está obligado, y cuando uno quiere que Dios intervenga de una manera extraordinaria, está uno tentando a Dios. Es un pecado. Hay que someterse a la vía ordinaria. Entonces hay vía ordinaria en la prudencia y hay vía extraordinaria en la prudencia. Es cuando uno quiere tentar a Dios, que uno hace algo que es una imprudencia, y uno quiere que Dios a fuerza Él subsane esa situación que no es correcta o que no es adecuada, que está viciada, entonces esa es la gran imprudencia, por ejemplo, de los tradicionalistas que son acuerdistas, que viven una situación de imprudencia, y eso es pecado, y eso es ir contra el orden de Dios, el orden cristiano, que es el orden también de las virtudes. Entonces la vida cristiana es muy armónica y hay que tomarla toda como es. No debemos hacer una excepción aquí, una excepción allá, ¿verdad? Como hay personas que dicen, no, pues yo creo en Dios, yo amo al prójimo, y etcétera, pero yo voy a vivir en concubinato, yo voy a hacer esto, pero nada más eso, y lo demás estoy bien y no sé qué, y voy a misa y todo, pero hago esa excepción. No se puede hacer excepción. Entonces, una excepción de materia grave es pecado mortal, y es suficiente para no poder ir al cielo. Una sola excepción en materia grave, ¿verdad? Sí. Los pecados veniales, pues eso no se condena uno por un pecado venial, pero puede ir al purgatorio. De todos modos, hay que someterse con nuestras mejores esfuerzos, someternos lo mejor posible al orden de Dios, y eso es lo que nos salva, es lo que nos hará felices, y que ya en esta vida es una felicidad estar sometidos a este orden. Nos da mucha paz y mucha serenidad, y además Dios tiene cuidado de esas almas que lo siguen, que lo quieren seguir. Vamos a pedirle en esta Santa Misa de Navidad a los que estuvieron presentes en el nacimiento del niño Jesús, a San José, la Virgen María, que nos hagan comprender un poquito de lo que ellos comprendieron, para que seamos verdaderos hijos de Dios y de la Virgen María. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.